Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Un giorno Gesù, avvicinandosi alla città di Gerico, compì il miracolo di ridare la vista a un cieco che mendicava lungo la strada. Oggi vogliamo cogliere il significato di questo segno, perché tocca anche noi direttamente. Un día Jesús, acercándose a la ciudad de Jericó, realizó el milagro de restituir la vista a un ciego que mendigaba a lo largo del camino. Hoy queremos aferrar el significado de este signo porque también nos toca directamente. El evangelista Lucas dice que aquel ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Un ciego en aquellos tiempos, incluso hasta hace poco tiempo atrás, podía vivir solo de la limosna. La figura de este ciego representa a tantas personas que, también hoy, se encuentran marginadas a causa de una discapacidad física o de otro tipo. Está separado de la gente, está allí sentado mientras la gente pasa ocupada en sus pensamientos y tantas cosas. Y el camino, que puede ser un lugar de encuentro, para él, en cambio, es el lugar de la soledad. Tanta gente que pasa y él está solo. Indaffarata nei suoi pensieri e tante cose. E la strada, che può essere un luogo di incontro, per lui invece è il luogo della solitudine. Tanta folla che passa e lui è solo. È triste l'immagine di un emarginato, soprattutto sullo sfondo della città di Gerico, la splendida e rigogliosa oasi nel deserto. Sappiamo che proprio a Gerico giunse il popolo di Israele al termine del lungo esodo dall'Egitto. Quella città rappresenta la porta di ingreso nella terra promesa. Es triste la imagen de un marginado, sobre todo en el escenario de la ciudad de Jericó, la espléndida y próspera oasis en el desierto. Sabemos que justamente a Jericó llegó el pueblo de Israel al final del largo éxodo de Egipto. Aquella ciudad representa la puerta de ingreso a la tierra prometida. Recordemos las palabras que Moisés pronunció en aquella circunstancia. Decía así: si hay algún pobre entre tus hermanos en alguna de las ciudades del país que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Es verdad que nunca faltarán pobres en tu país, por eso yo te ordeno, abre generosamente tu mano al pobre, al hermano indigente que vive en tu tierra. Es agudo el contraste entre esta recomendación de la ley de Dios y la situación descrita en el Evangelio. Mientras el ciego grita, tenía buena voz, Mientras el ciego grita invocando a Jesús, la gente le reprocha para hacerlo callar, como si no tuviese derecho a hablar. No tienen compasión de él, es más, sienten fastidio por sus gritos, ¿Cuántas veces nosotros, cuando vemos tanta gente en la calle, gente necesitada, enferma, que no tiene que comer, sentimos fastidio? ¿Cuántas veces nosotros, cuando nos encontramos ante tantos prófugos y refugiados, sentimos fastidio? Es una tentación. Todos nosotros tenemos esto, Todos, también yo, todos. Es por esto que la palabra de Dios nos enseña. La indiferencia y la hostilidad los hacen ciegos y sordos, impiden ver a los hermanos y no permiten reconocer en ellos al Señor. Indiferencia y hostilidad. Y cuando esta indiferencia y hostilidad se hacen agresión y también insulto, pero échenlos fuera a todos estos, llévenlos a otra parte. Esta agresión es aquello que hacía la gente cuando el ciego gritaba: pero tú, vete, no hables, no grites. Quando vediamo tanta gente nella strada, gente bisognosa, ammalata, che non ha da mangiare, sentiamo fastidio. Quante volte noi, quando ci troviamo davanti di tanti profughi e rifugiati, sentiamo fastidio. È una tentazione, tutti noi abbiamo questo, Tutti, anche io, tutti. E per questo la parola di Dio ci insegna.
L'indifferenza e l'ostilità rendono ciechi e sordi, impediscono di vedere i fratelli e non permettono di riconoscere in essi il Signore. Indifferenza e ostilità. E quando questa indifferenza e ostilità diventa aggressione e anche insulto, ma cacciateli via tutti questi, metteteli in un'altra parte. Questa aggressione è quello che faceva la gente quando il cieco gridava: ma tu vai via, dai, non parlare, non gridare. Notiamo un particolare interessante. L'Evangelista dice che qualcuno della folla spiegò al cieco il motivo di tutta quella gente dicendo: passa Gesù il Nazareno. Il passaggio di Gesù è indicato con lo stesso verbo con cui nel libro dell'Esodo si passa del passaggio dell'angelo sterminatore che salva gli israeliti in terra di Egitto. È il passaggio della Pasqua, l'inizio della liberazione. Quando passa Gesù sempre c'è liberazione, sempre c'è salvezza. Notamos una característica interesante. El evangelista dice que alguien de la multitud explicó al ciego el motivo de toda aquella gente, diciendo que pasaba Jesús de Nazaret. El paso de Jesús es indicado con el mismo verbo con el cual en el libro del Éxodo se habla del paso del ángel exterminador que salva a los israelitas en las tierras de Egipto. Es el paso de la Pascua, el inicio de la liberación. Cuando pasa Jesús, siempre hay liberación, siempre hay salvación. Al ciego, pues, es como si fuera anunciada su Pascua. Sin dejarse atemorizar, el ciego grita varias veces dirigiéndose a Jesús, reconociéndolo como hijo de David, el Mesías esperado que, según el profeta Isaías, habría abierto los ojos a los ciegos. A diferencia de la multitud, este ciego ve con los ojos de la fe. Gracias a ella, su súplica tiene una potente eficacia. De hecho, al oírlo, Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Haciendo así, Jesús quita al ciego del margen del camino y lo pone al centro de la atención de sus discípulos y de la gente. Pensemos también nosotros, cuando hemos estado en situaciones difíciles, también en situaciones de pecado, cómo ha estado allí Jesús, a tomarnos de la mano y a sacarnos del margen del camino a la salvación. Se realiza así un doble pasaje. Primero, la gente había anunciado la buena noticia al ciego, pero no quería tener nada que ver con él. Ahora Jesús obliga a todos a tomar conciencia que el buen anuncio implica poner al centro del propio camino a aquel que estaba excluido. Segundo, a su vez, el ciego no veía, pero su fe le abre el camino a la salvación, y él se encuentra en medio de cuantos habían bajado al camino para ver a Jesús. Hermanos y hermanas, el paso del Señor es un encuentro de misericordia que une a todos alrededor de Él para permitir reconocer quién tiene necesidad de ayuda y de consolación. También en nuestra vida Jesús pasa, y cuando pasa Jesús y yo me doy cuenta, es una invitación a acercarme a Él, a ser más bueno, a ser mejor cristiano, a seguir a Jesús. A sua volta il cieco non vedeva, ma la sua fede gli apre la via della salvezza ed egli si ritrova in mezzo a quanti sono scesi in strada per vedere Gesù. Fratelli e sorelle, il passaggio del Signore è un incontro di misericordia che tutti unisce intorno a Lui per permettere di riconoscere chi ha bisogno di aiuto e di consolazione. Anche nella nostra vita Gesù passa. E quando passa Gesù e io me ne accorgo, è un invito a avvicinarmi a Lui
a essere più buono, a essere migliore cristiano, a seguire Gesù. Gesù si rivolge al cieco e gli domanda: che cosa vuoi che io faccia per te? Queste parole di Gesù sono impressionanti. Il Figlio di Dio ora sta fronte al cieco come un umile servo. Lui, Gesù, Dio, dice: ma cosa vuole che io ti faccia? Come tu vuoi che io ti serva? Dio si fa servo dell'uomo peccatore e il cieco risponde a Gesù non più chiamandolo figlio di Davide, ma Signore, il titolo che la Chiesa fin dagli inizi applica a Gesù risorto. Jesús se dirige al ciego y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Estas palabras de Jesús son impresionantes. El Hijo de Dios ahora está frente al ciego como un humilde siervo. Él, Jesús, Dios dice, ¿pero qué cosa quieres que haga por ti? ¿Cómo quieres que yo te sirva? Dios se hace siervo del hombre pecador. Y el ciego responde a Jesús no más llamándolo Hijo de David, sino Señor, el título que la Iglesia desde los inicios aplica a Jesús resucitado. El ciego pide poder ver de nuevo y su deseo es escuchado. Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús le dijo, recupera la vista, tu fe te ha salvado. Él ha mostrado su fe invocando a Jesús y queriendo absolutamente encontrarlo, y esto le ha traído el don de la salvación. Gracias a la fe, ahora puede ver, y sobre todo, se siente amado por Jesús. Por esto, la narración termina refiriendo que el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios. Se hace discípulo. De mendigo a discípulo. También este es nuestro camino. Todos nosotros somos mendigos, todos. Tenemos necesidad siempre de salvación, y todos nosotros, todos los días, debemos hacer este paso, de mendigos a discípulos. Y así, el ciego se encamina detrás del Señor y entrando a formar parte de su comunidad. Aquel que querían hacer callar, ahora testimonia a alta voz su encuentro con Jesús de Nazaret, y todo el pueblo alaba a Dios. Sucede un segundo milagro. Lo que había sucedido al ciego hace que también la gente finalmente vea. La misma luz ilumina a todos uniéndolos en la oración de alabanza. Así Jesús infunde su misericordia sobre todos aquellos que encuentra. Los llama, los hace venir a Él, los reúne, los sana y los ilumina, creando un nuevo pueblo que celebra las maravillas de su amor misericordioso. Pero dejémonos también nosotros llamar por Jesús y dejémonos curar por Jesús, perdonar por Jesús y vayamos detrás de Jesús alabando a Dios. Así sea. La sua misericordia su tutti coloro che incontra, li chiama, li fa venire da sé, li raduna, li guarisce, li illumina, creando un nuovo popolo che celebra le meraviglie del suo amore misericordioso. Ma lasciamoci anche noi chiamare da Gesù e lasciamoci guarire da Gesù, perdonare da Gesù e andiamo dietro Gesù lodando Dio. Così sia.